Estás escuchando ovnies.com. Con Roberto García. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a este programa número 34, 13 de diciembre del año 2020. Bueno, antes de empezar, pues daros gracias, como suelo hacer siempre, por escucharnos. También deciros que estamos en varias plataformas, como bien ya sabéis, por si acaso algunos no nos pueden escuchar a través de iVoox. Estamos en iTunes, en Radio España y en una gran variedad de plataformas en el que podéis escuchar pues este programa, ¿no? Y bueno, ya casi finalizando el año, pues bueno, también dar las gracias por el apoyo, por seguir el programa y por, digamos, estimular ese ascenso que va teniendo poco a poco el programa debido y, por supuesto, gracias a todos vosotros y vosotras. Bueno, como bien sabéis, los que habituáis estar aquí acompañándome en este humilde espacio, hubo un programa de transición dedicado a este fenómeno de los monolitos, en el que, pues bueno, hablamos de ello un poco y poco más, porque el misterio, pues sí lo había, pues queda más o menos resuelto con unas series de teorías. Pero anteriormente al programa de los monolitos, hicimos un programa en el que le llamamos OVNIs en Andalucía y sus trayectorias. Un programa en el que, gracias a la ayuda del libro de José Manuel García Bautista, OVNIs en Andalucía, un gran libro, pues pude apoyarme, gracias a este libro, pues a echar un vistazo y recorrer la gran cantidad de casos que hay en diferentes épocas y que recoge este gran libro de José Manuel García. Y bueno, de modo que hemos procedido a crear esta parte 2, que es un programa dividido en 3 partes. Para quien no lo haya escuchado, ya sabéis en qué plataformas están. Y bueno, como sugerencia, pues a escuchar ese programa antes que este, porque es algo continuidad, tampoco hay que seguir exactamente el hilo, ¿vale? Porque bueno, se puede escuchar tanto este programa primero y después el otro, o cualquier orden que quieran seguir, ¿no? He ido por fechas y por épocas en el anterior programa, en el que terminó por el 1969. Pero del 1969 ha dado un pequeño salto a una gran, digamos, multitud de casos que recoge el libro de OVNIs en Andalucía, y pasamos
directamente al 1971 en este segundo programa de 3, esta segunda parte, por decirlo de alguna manera, de esta trilogía de este programa, ¿no? Y bueno, como ya prometí hace 2 programas, hoy vamos a dedicar este espacio a la segunda parte de OVNIs y sus trayectorias, enfocándome especialmente en el punto de partida, que es Andalucía. Hoy viajaremos hasta una época donde los avistamientos parecían estar a la orden del día. En esos lugares de la comunidad andaluza, esos lugares rodeados de parques naturales como por ejemplo Doñana, Hornachuelos, Andújar y la Sierra de Cazorla, esos puntos calientes que se les denomina, ¿no?, en el mundo de la ufología, debido a la gran magnitud y de casos de avistamientos. Bueno, como ya he comentado, para quienes ya escuchasteis el anterior programa, sabréis que hago referencia a los casos recogidos de este libro, de OVNIs en Andalucía, escrito por José Manuel García Bautista, libro de lectura obligatoria para quienes tengáis interés en el fenómeno, al fenómeno OVNI de las tierras andaluzas. Y por este mismo motivo me he sentido impulsado de hacer este programa de 3 partes, lo cual la primera parte, si no la han escuchado, la tienen disponible, como ya he dicho. Y vamos a empezar. Este programa va a ir dedicado a un año en concreto, que es el 1971, y comienza por este caso. Un 25 de enero del 1971, en la carretera sevillana de la sevillana localidad de Alcalá de Guadaira, a eso de un 25 de enero de 1971, a sobre las 6:30 de la tarde, en una zona residencial llamada Santa Clara, en un día gris y lluvioso, una pareja que iba en su vehículo fueron testigos visuales de una gran luz de tonos amarillentos que se dirigía hacia el noroeste y noroeste, o sea, suroeste-noroeste. Este objeto sobrepasaba la velocidad de un avión convencional. Por la cercanía que había hacia un aeropuerto les llevó a pensar a esta pareja que podría tratarse de un avión, pero este objeto pues no cumplía con los parámetros de un avión. Al no llevar luces de posición, se descartó la hipótesis. El objeto u objetos similares fueron vistos de manera sucesiva durante días. Según menciona el libro, que he mencionado ya en varias ocasiones, en Sevilla, un 10 de febrero del mismo año, un hombre junto a sus hijas vieron una extraña luz dirigiéndose hacia el suroeste. Esta extraña luz la caracterizaba sus destellos con colores cambiantes, y estas luces fueron investigadas por un investigador sevillano llamado Darnuade. Ignacio redactó un informe en el que indicaba que el objeto pudo ser visto ni más ni menos que durante 15 minutos. Los días 18 y 23 de febrero de ese mismo año, 2 amigos que se encontraban en el Aljarafe sevillano, también informaron sobre unos objetos voladores. Una extraña luz que bajaba del cielo y que se aproximaba a un olivar que había en las cercanías. Y otros testigos ese mismo día vieron ese mismo objeto a unos 30 metros del suelo. Ese 12 de marzo del 1971, una estudiante de medicina, a eso de las 10:30 de la noche, vio un destello en el cielo
que lo descubrió como el doble de tamaño del planeta Venus, visto desde su posición. El objeto estaba inmóvil y variaba la intensidad de la luz. En Antequera, Málaga, un 14 de mayo, tan solo 2 meses después, en la carretera que comunica la población con Estepa, 2 varones del sector industrial, jefe y empleado, regresaban a Sevilla a eso de las 3 de la madrugada, cuando fueron testigos visuales de un ovni de forma ovalada, que emitía destellos rojizos y azulados, con un rumbo descendente en línea recta hasta que el objeto se fue perdiendo por unos montes que había en el horizonte. Ese mismo mes, el día 24, tan solo 10 días después, en la provincia de Sevilla, en el Aljarafe, entre el Ronquillo y la Venta del Alto, en una carretera extremeña, a eso de las 12:30 de la madrugada, una persona que se encontraba en el interior de su vehículo fue testigo de un resplandor que surcaba los cielos. Cuando paró su vehículo, pudo ver cómo ese objeto de forma circular, con un gran resplandor de luz, posicionaba a unos 4 metros del techo de su vehículo. Desde luego, son casos en los que, si por ejemplo viajamos en esa misma época hacia el norte, no sé exactamente concretar si en el mismo año, pero muy cercano podría ser. Hay otro libro de gran Marcelino Requejo que recoge varios casos pues de este tipo de encuentros, y muchos de ellos pues incluso también muy similares, temas de luces, posicionándose encima de vehículos, incluso interfiriendo en su funcionamiento. Voy a continuar con un 8 de junio de ese mismo año en una localidad sevillana llamada Puebla de los Infantes. Una familia que se encontraba cenando ese mismo día en el interior de su casa, para imaginarnos un poco cómo sería, ¿no? Pues en una casa en un cálido mes de junio, con las ventanas abiertas y etcétera. Pues bueno, resulta que esta familia pudo comprobar como si la electricidad de su casa fuera a cortarse, como si hubiera unas subidas y bajadas de tensión. Y la mujer que salió a la terraza fue cuando pudo ver un objeto luminoso de forma esférica en dirección norte-sur, que ahí es donde me gustaría poder, se me ha olvidado verificar si en la zona norte de España, pues ese mismo día pues hubiese habido algún caso algo parecido. El color era entre amarillo y anaranjado, como si cambiara de tonos, y algo menor que el tamaño de la luna, visto desde la perspectiva de la vivienda. Y bueno, estos son algunos casos, pero aquí tenemos otro de Paduí, Granada. Un 8 de junio, ese mismo día, un matrimonio que iban con su vehículo dirección a Sevilla, iban desde su pueblo, cuando eso de las 9:30 de la noche fueron sorprendidos por una luz de forma esférica de unos 7 metros de diámetro, con una intensidad bastante notable. El objeto brillaba con una luz muy cegadora de color blanco, y esta luz iluminaba alrededor en un radio de unos 50 metros a su alrededor. La luz se perdió entre olivares cercanos
y unos días después fue visto un objeto similar por una familia en Villa de San Juan, también en Andalucía. Bueno, estos son algunos casos, hay más, por eso os incito a que os leáis el libro quienes no lo conocéis, porque hay algunos casos más de este mismo año, pero lo que resulta fascinante, ¿no?, de este libro es la cantidad de encuentros similares o parecidos y de objetos tan parecidos. Siempre estamos hablando de luces y parece algo como muy común, ¿no?, en el ámbito de la ufología en Andalucía. Como ya sabéis, si escuchasteis el programa anterior, pues tuve la suerte de poder entrevistar a una mujer de Aguadulce que residía en Aguadulce, y esto es un caso más reciente porque fue hace unos pocos años, y la entrevista también está aquí en iVoox, y también hablaba de luces, pero en el caso de esta mujer eran unas luces a la luz del día, o sea que se podían detectar a la luz del día. Y también pues un caso muy, muy llamativo. Vamos a continuar a proseguir a otros casos en ese mismo año, en fecha casi coincidentes, pero en otros lugares alejados de las tierras andaluzas. Se filtraron unas imágenes de una extraña nave sobrevolando el Ártico, captadas por un submarino estadounidense en el año 1971. Han salido a la luz generando una gran polémica, bueno, o mejor dicho, salieron a la luz generando una gran polémica, porque estamos hablando del año 2015, de cuando se dio esta noticia, aproximadamente. La foto fue captada por una nave estadounidense, tiene por sus siglas USS Trepang SSN 674, que hacía el trayecto submarino entre Islandia y una isla noruega llamada Jan Mayen. Los expertos se dividen en dos corrientes, ¿no? La que piensa que se trata de una nave extraterrestre que iba en busca de petróleo, y ya que esa zona es rica en ese material, y entonces por lo cual una de esas hipótesis es fácil de definir, ¿no? Y los que dicen que se trata de un avión secreto de Estados Unidos que se encontraban pruebas. Esto podría ser una opción, pero sabría, desde el año 2015 hasta ahora, pues se podría haber verificado, ¿no? Porque estamos hablando de que fueron al Ártico, ¿no? O sea que esos permisos deberían de estar ahí y deberían de ser públicos, ¿eh? Especialmente en un lugar como el Ártico y lo protegido que debería de estar, ¿no? O sea, no sabemos hasta qué punto esta sociedad empezará a expropiarse del petróleo de esa zona, pero en principio se supone, entre comillas, que está protegida. Bueno, estas imágenes fueron publicadas por una revista francesa. Una página llamada Top Secret, Mistreta o algo parecido, reconoció haber obtenido información de fuentes privilegiadas, cosa que no se ha verificado, pero tampoco se ha discutido, que le indicaron que las imágenes fueron tomadas desde el submarino anteriormente mencionado en 1971 y que el oficial al mando era Dean Reynolds. Según Daily Mail,
los informes de la Marina de los Estados Unidos confirma que el submarino se encontraba en esa posición y dirigido por Reynolds la fecha en que supuestamente se tomó la imagen. Lo más sorprendente, según Mistretta, es que las fotos fueron clasificadas como alto secreto, teniendo escrito por detrás frases como fotografía oficial no debe ser publicada o asunto no autorizado para su divulgación, certificado de seguridad SSN 674, sanción penal. Eso es todo lo que dice, ¿no? la noticia de este supuesto hallazgo. Bueno, pues esto podría ser un paralelismo. Y ahora pues vamos a proceder con un caso en Puerto Rico en el que hay un testigo, ¿no? Puerto Rico en Guaynabo. No sé si la pronunciación está bien dicha, lo lamento si por cómo suena, pero bueno, se escribe así, o sea que entiendo que se dirá así. El testigo dice lo siguiente: dice que yo era muy joven, tenía alrededor de 8 años, y en Puerto Rico, un diciembre de 1971, si mi memoria no me falla, mi abuela, mi hermana y yo habíamos ido a una función de la iglesia esa noche. Mientras los adultos se sentaban y hablaban, los niños, incluyéndome a mí, salíamos a correr por el barrio. No recuerdo cuántos niños había, pero sí recuerdo que mientras jugaban, algunos de los niños se asustaron de algunas luces que estábamos viendo en el cielo. Comenzaron a llorar y corrieron de regreso a casa donde estaba el grupo de reunión. Recuerdo específicamente haberle dicho a mi hermana y a un compañero de clase que no regresaran. Tenía mucha curiosidad y no me afectaba lo que estábamos presenciando y me había adelantado a ellos. Vimos las luces bailar un poco y luego parecieron disminuir mientras corrimos hacia un campo. El miedo realmente se apoderó de mí y de mi hermana y compañera de clase cuando una de las luces más brillantes pareció acercarse. Luego se dividió en 3 luces y formó como una forma triangular. Luego, tan rápido como se habían separado, volvieron a juntarse como si las absorbiera en una línea ascendente y descendente. La luz superior se disparó hacia arriba y fuera de la vista, y la más baja de la bola de luz pareció caer muy lentamente. Recuerdo que no pude ver dónde aterrizó, porque los árboles en la distancia bloquearon mi vista. No estoy seguro de qué pasó con la luz del medio. Cuando regresamos, tratamos de contarles a los adultos lo que habíamos visto, pero no se dejaron llevar. Se rieron y siguieron discutiendo de lo que estaban hablando. Aunque han pasado muchos años, todavía lo pienso. No recuerdo si escuchamos algún sonido proveniente de los objetos, ni si tenían un color específico, pero sí recuerdo que se movían de manera extraña en el cielo y parecían ser inteligentes de alguna manera. Pues este es uno de los testimonios de 1971 en Puerto Rico. Y bueno, también tengo aquí una nota que está escrita en inglés y de otro supuesto testimonio que este conocerá más de alguno, y dice lo siguiente: la nota. Para su lanzamiento 13 de agosto de 1971, el astronauta Scott en rover en las afueras de Halley Ray. James Irving vas atendiendo, o sea, como que tiene que atender o algo parecido, o sea, que el lugar donde se tomó la foto, mirando hacia lo largo del Rile durante la primavera. Bueno, para darnos una descripción, lo que hace mención es a una foto del 13 de agosto de 1971 y un astronauta llamado Scott pues se toma una foto, y al fondo de la foto
de la imagen se ven como dos luces, una como en una forma como en cono y otra algo más redonda. Bueno, digamos que el posicionamiento del astronauta, nos hacemos una idea, y el astronauta está con su traje en la misión en la Luna, tiene el traje del astronauta puesto, y digamos que estas dos luces se ven en el horizonte. Bueno, sí es verdad que aunque ya había cogido este caso para compararlo con el tema de las trayectorias, la imagen, que no tiene para nada mala calidad, he podido observar, pues analizando la imagen y dándola un poco de contraste y etcétera, pues que esas dos luces lo más probable que sean pues un reflejo de algún del casco con algún foco, o sea, el casco del traje del astronauta con algún tipo de foco de luz potente, de estos que se utilizaban para poder hacer las fotografías. Se ve la estela de luz como refleja a medida de que vas editando la imagen, sale como una línea desde ese casco y probablemente fuera un foco de luz que estuviera rebotando en el casco y diera ese aspecto del fondo. Según el testimonio del hijo, haciendo referencia a esta imagen, dice que revisando las fotos antiguas de su padre cuando trabajaba para la NASA, encontré esta foto única. No sé si las luces son un reflejo, que ya mismo él simplemente parecía extraño. La foto fue tomada un 13 de agosto de 1971. Por eso el 1971 es, digamos, un año muy marcado, no solamente en Andalucía, sino en otros muchos lugares. Pero es que además hay algo realmente curioso o extraordinario de ese año del 1971. Y es la tipología del objeto que se encuentra, que por norma general, aunque hay mucha variación de objetos, ¿no? Se encontraron objetos en forma de cigarros, se encontraron objetos en forma de platillo y se encontraron objetos ovalados, de varias formas, pero el que prevalece parece ser el objeto de las luces, ¿no? Es como si hubiese habido en ese mismo año una oleada de objetos luminosos no identificados. Y es algo, pues, en lo que estamos en ello, en lo que estoy en ello, me estoy mirando por varios lugares del mundo y hay muchas coincidencias, pero no solamente en 1971, sino que después, años después, décadas después, el fenómeno se repite una y otra vez. O sea, no es un fenómeno, digamos, que fuera de la época y se diera el carpetazo y se cerrara, ¿no? El caso de las luces no identificadas, sino que parece haberse desplazado hacia estas épocas, incluso hasta la mismísima actualidad, como ya he comentado, y la verdad, pues es algo muy extraordinario, algo que de verdad sí merece la pena ser más investigado. Como ya os he comentado en alguna ocasión, hago lo que puedo, cuando tengo un rato, tengo un tiempo y tal, no quiero dejaros sin programa para quienes lo escucháis, y que también pues me gusta hacer esto y bueno, y eso es un poco la segunda parte de este programa, esta segunda parte de media hora aproximadamente como la anterior, y la tercera parte de OVNIs en Andalucía y sus trayectorias, pues será quizás la que más me extienda. Y bueno, y todo pues para aquellas personas que nos escucháis, podéis dejar algún comentario, si nos podéis hablar de algún caso, si algunos vivís en Andalucía o conocéis de algún caso más en Andalucía,
pues seréis bienvenidos a este último programa de estos 3, y no sé si será el último programa del año, o quizás ya sea para enero, porque todo eso va a ir un poco en función de cómo pueda desarrollar yo este último programa. Y ahora con las festividades y etcétera, pues no me gusta comprometerme, porque en alguna ocasión ya he fallado por una cosa o por otra y no me gusta comprometerme. Así que si este no es el último programa, pues igualmente felices fiestas a todos. Y si lo es, pues también. Así que con esto concluimos esta noche. Concluimos un programa que no podría haber hecho sin este libro de OVNIs en Andalucía. Ufología, crónicas, avistamientos y de todo. Un gran libro que recomiendo leer, y que salen muchos casos de ahí, quizás con paralelismos, quizás con ciertas comparaciones, ¿no?, que se pudieran hacer con otros casos en otras partes del mundo. Por eso le llamamos OVNIs en Andalucía, sus trayectorias, porque al final lo que nos interesa es saber hacia dónde se dirigen estos objetos cuando se aparecen. Hay veces que desaparecen o hay veces que siguen un rumbo, y muchas veces en dos partes muy distanciadas de este mundo, pues puede encontrarse el mismo objeto, mismo día, tan solo pocos minutos después. ¿Podría tratarse del mismo objeto? Es difícil saberlo, pero al menos en algunos casos sabemos que llevan sus trayectorias. De modo que con esto despedimos este programa. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Gracias por seguir el programa. Y una vez más, felices fiestas para todos. Y esperemos que el próximo año sea un poco mejor que este fatídico 2020. Un saludo y hasta la próxima.